Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar del festival Palabras al Vuelo, que está de enhorabuena. Es un 10º aniversario y ya una década organizando estos encuentros, y la verdad que vamos a hablar con Cristina Temprano, siempre suele acudir cuando la llamamos, y hoy vamos a hacer una especie como de balance, tanto de esta última edición como de esos 10 años ya de un festival más que consolidado. Sin más dilación, pasamos a hablar con Cristina Temprano. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy buenos días, estamos bien. Estamos bien. Y bueno, cuidado pues de no ponernos malos con los aire acondicionados, estábamos hablando, ¿no? Exacto. La verdad que este tiempo es más raro, es más malo que... Bueno, Cristina, antes de hablar de ese balance de 10 años, ¿no? que ya es, las cosas adquieren su magnitud también, el tiempo es lo que le va dando esa magnitud. Vamos a hablar de esta edición. Háblanos un poco, ¿qué balance se hace de este año? Participación, no sé si los lugares donde se realizaron los eventos, y también un poco cuál destacarías también por lo mejor que pudo tener más o menos éxito, por donde... Bueno, el balance de esta edición es muy bueno, es para nosotros, para el equipo, muy esperanzador y muy motivador, porque lo que hemos visto es una respuesta del público magnífica. Por una parte, muy calurosa en cuanto a las emociones que nos transmitían los asistentes, y bueno, por otra parte, los números, que siempre son importantes. Hemos tenido aforo completo en prácticamente todas las propuestas. En 9 de los 10 actos importantes tuvimos aforo completo, o sea que, bueno, estamos felices, la verdad. Lo que me refiero a las emociones, a los sentimientos, a los comentarios de la gente, pues ha sido sorprendente la cantidad de personas que se nos acercaban a decirnos las ganas que tenían de disfrutar del espectáculo de narración oral al que habían acudido. Nos agradecían que nos hubiésemos mantenido a lo largo de los años, nos felicitaban por estas 10 ediciones, nos pedían que siguiésemos adelante, y hemos visto que se valora entre el público, entre un gran sector del público, se valora mucho esta actividad, que es por otra parte minoritaria y aún un poco desconocida, pero la gente que ya está dentro, la verdad es que la recibe con mucho entusiasmo y con mucho cariño. La verdad que sí. Cristina, no lo he dicho porque bueno, ya uno habla, como son tantos años del Festival de Palabras al Vuelo, explica un poco en qué consiste, porque hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe, porque también no es narración oral, a veces la gente cree que es más en tema infantil y siempre dices que no es tan infantil. Coméntanos un poco para el que esté un poco perdido después de todos estos años. Sí, totalmente. Sí. Y además que uno de nuestros objetivos es llegar pues a más gente y sobre todo a todas esas personas que aún no nos conocen. Bueno, pues Palabras al Vuelo trata de poner en valor la narración oral, que esto es la narración de cuentos y de historias, y nos centramos en el público adulto. Por eso hablamos más de narración oral que de cuentacuentos, que parece que es el término que está, bueno, pues extendido. Sí, se puso como de moda, ¿no? Sí, y se usa muchísimo y está muy bien, pero bueno, parece que hace más referencia, como tú señalabas, al público infantil, al público familiar, y nos queremos un poco diferenciar, más que nada por el público, por apelar a ese público adulto que aún pues tiene sus prejuicios, o que no se anima directamente, o que dice, ¿y eso cómo es? Entonces, bueno, nos queremos centrar en que la narración de historias la disfrutamos mucho, las personas ya adultas. Hay cuentos e historias para todo tipo de públicos, de momentos, de lugares, y eso queremos potenciar. Destacando también que es un arte escénica del siglo XXI. Es un arte popular porque desde miles y miles y miles y miles de años atrás pues ha estado dentro de la vida cotidiana, muchas veces... Pasar la cultura, la educación, sí, los valores. Exacto, estaba en las casas, estaba en la educación, estaba en el día a día, por eso es popular, ¿no? Pero también es un arte, porque es el arte de la palabra, el arte de comunicar y de transmitir de la manera más bonita y efectiva posible una historia, y además es un arte escénica porque se constituye como un espectáculo en el que hay una persona que se dirige a un público que recibe lo que está pasando en un escenario.
Y en eso consiste. Y en eso consiste. Vamos a ver, porque a mí siempre me gusta ir al pasado cuando se cumplen esos 10 años. Y antes de hacer un balance, o si quieres, la pregunta que te voy a hacer la inicias así, después acabaremos hablando de cómo ha evolucionado y harás ese balance de un poco más de cifras en general y demás. Pero, ¿cómo surgió? ¿Cómo surgió la idea de hace 10 años de organizar este festival? ¿Y cómo lo recuerdas? No sé si era más pequeñito, si todo era más incierto, más temores o no lo sé. Sobre todo era incierto, muy incierto, y nació pues de un impulso y de un entusiasmo pues por empujar la narración oral, por darle tú ya hacías, un ¿no? Tú ya hacías este tipo de encuentros de otra manera. ¿O? Sí, yo ya me dedicaba a contar, claro, porque además de organizar el festival, pues soy narradora y la mayor parte de mi tiempo y de mi actividad profesional está dedicada a contar aquí y allá. Y además de estar ya pues realizando esta bonita profesión, era público, acudía a todo lo que se organizaba en este sentido. Y tengo que decir que bueno, yo llegué a Lanzarote en el año 2002 y había narración oral para adultos en distintos lugares, en distintos municipios. Había, por ejemplo, el Festival de Agüimes de Gran Canaria, que hacía sus extensiones, y entonces pues todos los años venían esos artistas que ellos invitaban, venían a Lanzarote. Entonces era posible disfrutar de la narración oral para adultos, y yo escuché a muchas personas magníficas. Y sucedió que pues entre ese 2002 y el 2013 que empieza el festival, pues hubo en un momento dado un declive a partir del 2009, 2010. Ahí empezó a bajar mucho la organización de eventos de narración oral para adultos. Fue un momento de crisis cultural bastante fuerte y prácticamente desaparecieron. O sea, sí había cuentacuentos familiares, pero no había para adultos. Y entonces esto fue lo que sirvió de revulsivo a que naciera el festival, ¿no? Decir, venga, hay que hacer algo por intentar darle un sitio a la narración de historias. Y entonces, pues surgió así, venga, vamos a intentarlo, con pocas esperanzas, ¿no? Y con todas las incertidumbres del mundo. ¿Con gente como tú? ¿Tenían un grupo de amigos? ¿O tú fuiste como cogiendo a la gente que creerías que tenían que venir? Sí, fue esta idea, digamos que la tuve yo, que me habitaba, me bullía así por dentro, y me puse en marcha. Lo primero que hice fue ir a hablar con el Cabildo. La verdad es que para mi sorpresa recibieron muy bien la idea, y como bueno, ya conocían mi trabajo y habíamos tenido colaboraciones diversas, pues me dieron un voto de confianza y apoyaron la puesta en marcha de ese primer festival, que fue chiquitito, y para organizarlo, pues como dices, acudí a personas con las que ya también yo había trabajado en distintos ámbitos y que eran pues afines, y que veía yo que teníamos una misma manera de trabajar, y así formé el primer mini equipo con el que vio la luz la primera edición, que fue muy pequeñita. Hubo apenas 4 artistas y muy poquitas actividades. Un público también bastante reducido, que era pues habitual de otras cosas que yo hacía, o del teatro amateur que se estaba realizando en la isla. Y bueno, pues ese fue el primer paso, que después ya fue imparable. Pues vamos a la comparación, o sea, con ese hace 10 años, ahora has dicho 4 actividades o 4 artistas, dijiste. ¿Cómo se ha dado el salto? ¿A cuánto ha crecido y en medio cómo fue evolucionando? Bueno, ha crecido mucho, primero en colaboradores, porque ahora, bueno, ahora y a lo largo de estos años se han ido sumando más instituciones, también empresas privadas. Hemos ido recibiendo a muchos artistas de distintas partes del mundo. Podemos ahora presumir de que hemos llegado a recibir a lo largo de estos años a casi 50 narradores y narradoras de talla internacional. Algunos han venido de América, de África, de Europa, aparte de lo que es la península, y por supuesto Canarias, que siempre ha sido uno de nuestros intereses, el poner en valor la narración canaria. Hemos crecido en espacios, porque hemos estado en
hicimos los cálculos, hemos llegado a estar en 50 espacios diferentes de la isla y en 30 centros educativos. O sea que, bueno, pues hemos ido conquistando muchos territorios. ¿Qué más? ¿Qué más? Artistas, ¿no? La cantidad de gente que hayan traído, ¿no? Sí, sí, que han llegado a ser como 50, decíamos, de narradores y narradoras, y también hemos colaborado con otras casi 50 músicos, que muchas veces organizamos espectáculos en los que mezclamos y nos parece que incorporar la música pues, hace que se cree un ambiente más especial. Hemos recibido también a narradores visuales, que es como nos gusta llamar a los ilustradores e ilustradoras, que son quienes por una parte hacían la imagen cada año, esos carteles que también nos identifican. Hemos tenido, ¿no? A alguien, sí. Sí, hemos recibido, sí, alguna vez. Sí. Y bueno, con ellos hemos hecho talleres, hemos hecho charlas, así que bueno, la verdad que el público ha crecido muchísimo, esto es muy importante, porque decíamos que al principio era como muy especializado y se ha ido ampliando, cada vez hemos ido viendo cómo no solamente aumentaba el número, sino también digamos que el estilo, ¿no? Hay personas de todos los ámbitos sociales que acuden al festival y de una franja de edad bastante amplia. Desde los 30 se ven caritas así jóvenes, a partir de 30, y llegan, bueno, pues hasta infinito, puntos suspensivos. Así que bueno, el crecimiento la verdad que ha sido grande y ha sido bonito también. Claro. Hombre, claro que sí, claro que sí. Has dicho varias cosas, también vamos mezclando un poco. ¿Hasta qué punto está hermanado esto con teatro? ¿La gente que se quiera formar para hacer lo que tú haces o los artistas que se invitan, son gente del teatro, no lo son, se intercambian? ¿Qué relación hay entre el teatro y la narración oral? Bueno, la primera relación es que utilizamos un espacio escénico y que tenemos a un público enfrente, y en ese sentido, pues evidentemente hay mucha relación. La formación, no hay una formación específica para narración oral, al ser, digamos que una profesión relativamente joven en estas últimas décadas. Digamos que existe desde hace miles de años, como decíamos antes, solo que pues desde hace 40, 50 años se ha ido especializando de una manera pues muy concreta. Y entonces no ha habido una formación ex profeso, pero en general... Pero estudiar teatro no vendrá mal, me refiero. No, claro. Expresión corporal, o que será menor que en otras ramas del teatro, pero que entiendo yo que vendrá bien, ¿no? Una serie de técnicas. Sí. De hecho, bueno, respondiendo a de dónde vienen los narradores, la verdad que las procedencias son múltiples y un buen sector viene del teatro, que acaba decidiendo pues que le gusta este género, ¿no? Esta rama de la escena. Pero es verdad que también llegan narradores desde otros ámbitos muy diferentes, a veces desde el trabajo social, porque también ahí hay una interacción muy fuerte con la gente y han utilizado las historias como herramienta educativa o como herramienta de comunicación, y acaban pues poco a poco llegando también a la profesionalización en la narración oral. Entonces, quienes nos dedicamos a esto vamos formándonos en lo que cada uno siente que necesita profundizar o que quiere conocer pues, conocer y dominar, ¿no? Con mayor profundidad también y arte. Entonces, nos formamos en voz, Es que eso te iba a decir, me estaba fijando en tu voz y además es como muy, no sé si radiofónica o muy clara, no sé si hay una dicción que habrá que preparar, ¿no? Y que se te tiene que entender, ¿no? No sé si ahí hay una técnica, entiendo. Sí, claro, y es también dominar las modulaciones es bastante importante a la hora de transmitir una historia, ¿no? y de llenarla de matices, de hacerla más interesante. Entonces sí, la formación en voz también para dominarla, para proyectarla, pues como hacen los actores y actrices también, ¿no? Ese es un punto en común con el teatro. No, y perdona, pero también luego hasta eso pasa en la vida real.
hay gente, yo tengo por ejemplo un amigo de la pandilla que muchas veces decimos, pero Pepito, mira que es aburrido, los propios amigos. Y al final era como, y nos dábamos cuenta, es por la forma de hablar, una forma como muy lineal, que como que te va durmiendo un poco. Y al final que dices, coño, nunca hablo con Pepito, digo, coño, voy a ver hablar. Y cuando me pongo a hablar con Pepito digo, Pepito, es que me gusta mucho. Y no sé si es eso, al final es una forma de hablar muy, no sé cómo se dirá técnicamente, pero muy lineal. Muy monótona, ¿no? Sí, 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 un poco, hay que darle un poco de eso, ¿no? Claro, hay que darle esa variación, esos cambios de velocidad, de intensidad, de timbre, claro, eso es lo que hace que sea más rico y más fácil de escuchar. Sí, así la historia va entrando y te quedas enganchado sin esfuerzo, ¿no? Claro, de eso se trata. Claro, y que no pierda la gente la atención. Estamos quedando ya sin tiempo, esto va rápido, Cristina. Pero sí quiero preguntarte por el futuro. Por el futuro, porque no sé si ya, yo entiendo que ya, por ejemplo, para mí Palabras al Vuelo, lo decía en la introducción, casi es como un festival ya súper acostumbrado, pero bueno, si hay gente que no lo saben y ahora lo saben. ¿Hacia dónde va? No sé si va a seguir por la misma línea, ¿hay posibilidades de modificaciones? O... Nos gustaría, ya que empezamos con la segunda década, pues que sea una especie de segunda época también. Cambia. Sí, hacer pequeños cambios que sean para mejor, evidentemente, que nos permitan pues, tener una gestión más eficaz, adecuarnos a los retos culturales de este momento, porque hay muchas cosas que han ido cambiando y evolucionando en estos 10 años. Pero entonces déjame preguntarte, ¿qué es lo que cambiarías? ¿Qué no funciona tan bien o qué es lo que cambiaría? Bueno, por ejemplo, lo que nos cuesta mucho a veces es encontrar equipos que sean estables, porque claro, quieras que no es fácil ofrecer una estabilidad laboral para las personas que están en el festival, porque aunque el trabajo nos lleva todo el año, pero no durante todo el año se puede mantener a un equipo, no, el presupuesto no llega, entonces queremos buscar maneras de que, no sé si haciendo sinergias con otros proyectos o de qué manera eso lo vamos a estudiar, el poder tener una estabilidad mayor con las personas que colaboran, porque eso repercutirá también en que todo sea más fácil a la hora de gestionar y de organizar y mejor, ¿no? Más profesional, que podamos llegar a más gente, que podamos llegar también a organizar más actividades. Entonces esa es una de las cosas que nos gustaría. También encontrar nuevos cauces de comunicación para llegar a la gente que aún no nos conoce o que aún no se nos ha sumado, que a lo mejor ha oído hablar del festival pero que aún no se ha animado. Entonces también ahí hay que seguir innovando y buscando formas de llegar. También pensamos en las extensiones a otras islas, que es algo por lo que a veces nos preguntan cuando viajamos así a otros lugares del archipiélago y nos parece interesante. Sería una forma de optimizar también los traslados de las personas que llegan desde fuera. Estamos ahora con los planes de sostenibilidad, que es una de las apuestas que también se lanzan desde el Cabildo para todos los proyectos, el que seamos todos pues, más sostenibles y más conscientes de los retos de la Agenda 2030. Pues ahí nos estamos formando para poder dar respuesta a esos nuevos requerimientos, ¿no? En general es una mayor profesionalización, mayor alcance y dar un pasito más allá, crecer, ver cómo podemos hacer las cosas mejor. Mejor, claro que sí. Todo es mejorar, al menos intentarlo. Pues Cristina, ha sido un placer, enhorabuena por esos 10 años y que haya 10, 20 y 30 más, ¿vale? Muchas gracias por recibirnos. Gracias. Las palabras de Cristina Temprano, en este caso directora del Festival Palabras al Vuelo, que cumple 10 años. Hacemos un balance de la última edición, pero también de estos 10 años. Ha ido comentando como casi siempre suelen empezar las cosas con un poquito más chiquito, ¿no? Que se suele decir, y cómo al final ha evolucionado tanto en participación, en número de artistas, en lugares, ¿no? A dónde se llega, y lo que se quiere que es pues casi siempre es pues hacerlo más y mejor también, ¿no? Ha explicado ahora al final una serie de cambios que se quieren hacer, porque también la evolución forma parte de eso, ¿no? Y también hay gente que dice, y yo sí soy de ellos, que los cambios siempre vienen a mejor. Nosotros nos despedimos, pasemos una feliz tarde.